En realidad, lo que pasa con el látex natural y con toda la población, no solamente con aquellas personas que son sensibles. El látex, los productos de látex están elaborados con una sustancia que proviene de un árbol, que es el árbol del caucho, que tiene una gran cantidad de proteínas que son altamente sensibilizantes y alergénicas. Ujú. Esta, la savia del árbol en realidad es el producto con el cual se fabrican infinidad de artículos de uso cotidiano y de uso médico, y esa savia es el mecanismo de defensa del árbol. Y estas proteínas que tiene son aleatorias, las combinaciones de proteínas que tiene la savia para defenderse de distintas cosas son aleatorias. Y estas proteínas son estables. ¿Qué significa que son estables? Que no se desnaturalizan con el calor, no se desnaturalizan con la cocción, no se desnaturalizan con la esterilización, no se destruyen y quedan en los productos manufacturados. Cuanto más nos exponemos a productos de látex natural, tanto más expuestos y expuestas estamos a las proteínas del látex natural que nos pueden sensibilizar. Entonces, cuando hablamos de alergia al látex, hablamos de una enfermedad que se produce en dos fases, una primera fase que es la sensibilización y una segunda fase que es la fase de efecto, la fase de reacción alérgica propiamente dicha, y que puede ocurrir en cualquier persona que esté expuesta a las proteínas del látex o a los productos que tienen las proteínas del látex, o a edades tempranas, muy tempranas, o en forma repetida a lo largo de la vida. Digamos, no es privativa de las personas, la alergia al látex, no hablamos solamente del problema con el látex y las personas sensibilizadas, sino que esta es una patología que es 100% adquirida, no nacemos con alergia al látex, nos hacemos alérgicos al látex, y lo importante es decir que es prevenible. Es una patología prevenible. ¿Es prevenible de qué manera? No usando productos de látex. Y, ¿Por qué es importante prevenirla? Porque no tiene tratamiento curativo. Es una patología que cuando se desarrolla se vuelve crónica, progresiva, evolutiva, irreversible y potencialmente mortal porque puede provocar reacciones sistémicas, reacciones severas que se llaman reacciones anafilácticas. No hay tratamiento curativo hasta la actualidad para la patología y entonces es muy importante prevenirla. Y se previene de esta manera, evitando exponerse al látex lo más que uno pueda, y también esta es la única forma de tratamiento. Cuando una persona se enfermó, cuando una persona adquirió la patología, el único tratamiento posible ahí sí es evitar estrictamente el látex. Y evitar estrictamente el látex es muy complejo, porque el látex está en todas partes. bueno, y Entonces justamente mejor no enfermarse. en ese camino que estás comentando, debe ser muy complicado. A ver, no sé, desde mi ignorancia absoluta, pero apoyarte contra una pared, por ejemplo, que haya estado pintado con látex, ¿también te afecta? No, porque la pintura al látex no está hecha con látex de caucho natural, es un látex sintético. Látex es un nombre genérico que se usa para definir a toda dispersión coloidal de micropartículas de un polímero en un medio acuoso. Dependiendo del origen de ese polímero, vamos a hablar de látex natural, si viene de la planta, o de látex sintético, si viene de laboratorios químicos. La Claro. pintura no tiene látex natural. Ahí es a donde quería llegar, porque más allá que está presente en todos lados, la diferencia, porque eso me acordaba del magazine, tiene que ver con si es sintético o es natural. Exacto, exacto. El látex sintético y otros productos, no solamente de látex, porque también podemos hablar de vidrio, también podemos hablar de madera, de algodón, de papel, digamos, hay montones de productos, inclusive los de látex sintéticos, que sirven para sustituir a los productos de látex natural y entonces no estamos expuestos a las proteínas. Las proteínas solamente están en el látex natural. Perfecto. Entendiendo ya y recordando, haciendo un repaso por lo que habíamos hablado hace unos años atrás, ustedes han presentado ya en varias oportunidades, en realidad, porque me acuerdo que la invitación al magazine tenía que ver justamente con Sí, la presentación del proyecto de ley, y hoy están sí, en la misma circunstancia, porque va a perder estado parlamentario. sí. El tema es así. Eh, hubo muchos proyectos de ley desde el año 2014. Vos sabés que yo me los macheteé acá para acordarme de todos.
El primer proyecto de ley que se presentó fue en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, lo presentó el diputado Will a la Comisión de Salud Pública. Ese proyecto de ley solicitaba impulsar una campaña para que los establecimientos de salud pública y privada consideraran el reemplazo de los elementos de látex de caucho natural por elementos libres de látex. Y Ahora te además, detengo porque era el tema que quería llegar, y me diste el pie con este proyecto de ley. Porque en los establecimientos médicos, en las sí, clínicas, ¿dónde se utiliza el látex natural? en todas partes, empezando por los guantes. El tema es así, los guantes, y esto es muy importante de decir, los guantes y también, y abro un paréntesis, los globos, los preservativos, las banditas elásticas, los campos que son profilácticos, pero que se dicen ahora campos de látex, los campos que se usan en odontología. Hay montones de productos que son de un látex que es delgado, que es fino. Ese látex, para fabricarse, se sumergen moldes de porcelana o de cerámica en concentrados de látex líquido. Es un Natural. látex de látex natural. Ese látex es muy elástico, pero también es muy pegajoso. Entonces, para que no sea tan pegajoso, se le agregan polvos vegetales. En el caso de los guantes, almidón de maíz. En el caso de los globos, mica. En el caso de los preservativos, otro tipo de lubricantes. Y esas partículas de los polvos, que son muy, muy pequeñas, cuando nos ponemos y nos sacamos los guantes, se aerosolizan, se dispersan en el aire. Y esas Y partículas llevan el látex natural. exacto, pegan la proteína, atrapan la proteína. Entonces, cuando vos te pones y te sacas un par de guantes, empolvado, ligeramente empolvado, o los que se llaman sin polvo, los que se llaman sin polvo tienen hasta 2 miligramos de polvo por guante. Tienen polvo. Cada vez que te pones y sacas un par de guantes, aerosolizás esas partículas que se inhalan. Entonces, en los hospitales, en las instituciones de salud, además de haber cualquier cantidad de productos de látex, porque no solo son los guantes, las sondas, los catéteres, las cintas adhesivas, montón, miles de productos, pero los guantes son el elemento clave. ¿Por qué? Porque contaminan el aire interior de las instituciones, porque esas partículas después caen y se depositan sobre toda la superficie, sobre el instrumental, sobre los medicamentos, no solamente las inhalamos, sino que contaminan de manera cruzada todas las cosas que quedan expuestas a ellas, entonces es inevitable entrar en contacto con estas partículas que llevan látex. Claro. Gabriela, entonces, el diputado había presentado ese proyecto de ley. Y ¿Sí? otro más, Sí. y otro más. En ese mismo año presentó otro proyecto para difundir la nocividad del contacto frecuente con elementos de látex. Eso quedó también, partió Estado Parlamentario, quedó en la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados de la provincia. Este proyecto El, que puede llegar a que perder que Estado parlamentario, ¿está ahora, en el Congreso de la provincia o en Congreso de la Nación? no, este proyecto, hay dos proyectos iguales para la semana de concientización. ¿Cuándo es? La semana de concientización es del 2 al 8 de octubre este año, y este año el lema que pusieron las chicas norteamericanas, las chicas de Estados Unidos, que son las fundadoras de la primera asociación de alergia y son las que rigen el lema, este año el lema es ¿sentís que te olvidaron? Estamos abogando desde 1991. Después, si querés, contamos por qué eligieron este lema este año y qué vamos a hacer nosotros. Pero bueno, la semana es del 2 al 8 de octubre, es la primera semana de octubre de cada año, la primera semana completa que va de Claro. domingo a sábado. Y hay dos proyectos en este momento que tienen estado parlamentario y que se están por vencer. Uno está en la legislatura porteña, lo presentó el legislador Leandro Santoro cuando todavía estaba en la legislatura porteña, por eso va a perder ahora estado parlamentario si no se trata en Comisión de Salud, y el otro lo presentó la senadora Catalfamo, que está en el Senado de la Nación, a la cabeza de Comisión de Salud y Educación. Este proyecto fue presentado en 2020 por Catalfamo, este año se reprodujo y sigue sin tratamiento. Y el proyecto de Santoro de la legislatura porteña se presentó en 2019 y se reprodujo en 2021. Gabriela, ¿por qué no se tratan? Digamos, ¿es tan grande el poder de lobby de las empresas?
El lobby del caucho sí es muy poderoso, es como hablar del lobby del tabaco y mucho más, porque justamente el tabaco se usa para fumar, pero el caucho tenemos el paradigma de que nos protege. Entonces el caucho se usa teóricamente para protegernos, cuando en realidad es una sustancia tóxica, se usa para que podamos desplazarnos en las ruedas de los autos, se usa para que los pibes puedan jugar, se usa para divertirnos, se usa para hacer deportes, digamos, se usa en infinidad de instancias y entonces es muy difícil lograr que los empresarios, los importadores, y no solamente, digamos, los profesionales de la salud, los educadores, es muy difícil lograr un cambio de paradigma. Ahora, lo que nosotros tenemos muy claro es que lo que queremos es la erradicación paulatina, aunque sea del látex, pero que para eso es muy importante que la gente sepa que esta sustancia con la que se fabrican estos productos no se enferma. Y no solamente enferma al que está visiblemente expuesto como un profesional de la salud, como yo que soy odontóloga y me enfermé por usar guantes, sino que nos enferma de manera invisible. Cuando comemos, cuando tomamos medicamentos que han sido manipulados con látex o que han sido envasados con látex. Entonces es muy importante para que digamos, para que se pueda hacer la presión social, para que se pueda generar una masa crítica de gente que esté pidiendo que no nos envenenen más, primero hay que concientizar. Y este es un tema que no se habla, que la academia no lo habla, que no se habla en las carreras de grado, que no nos lo cuentan en la ESI, lamentablemente, que nadie nos dice en la ESI, a nuestros pibes nadie les dice que usen preservativos libres de látex o que pidan preservativos libres de látex, que no son solamente para les alérgicos al látex, que son para que los que no son alérgicos al látex no se enfermen. Gabriela, dos preguntas finales. La primera, recordaba que eras odontóloga y habías contado la historia de que digamos, te enfermaste justamente por la utilización de los guantes. Los guantes en la medicina están utilizados como, antes de la pandemia, los barbijos, digamos, todos los médicos y enfermeros utilizaban barbijos y utilizaban guantes. ¿Hay un reemplazo para esos guantes? Claro, claro. Y ese reemplazo, ¿tiene mucha diferencia de precio con el valor del guante de látex? Depende de qué guante de látex estemos hablando. Si El estamos común, hablando, a ver, el común, el que utilizan, a ver, vas a la guardia de un hospital, de una clínica y te atiende ese es con el el kit del, barbijo. ese es el kit de la cuestión. Los guantes que llegan a nuestro país, los guantes de examen de látex de caucho natural, son de bajísima calidad y entonces por eso se importan. Fíjate que hubo ahora un escándalo hace muy pocos días que descubrió la aduana, ¿no? Con la compra de guantes de látex fraudulenta. Eh, los guantes de látex pueden ser de muy buena calidad, de bajo contenido de proteína y sin polvo, entre comillas, que ya dijimos que tienen polvo igual, y son tanto o más caros que los guantes de nitrilo. Los guantes de látex, que son baratos, son de pésima calidad y están llenos de polvo. En los países centrales directamente ya Lo compran prohibieron. guantes de nitrilo porque no les conviene comprar guantes de látex, porque se enferman y porque además cuestan los de buena calidad lo mismo o más. Entonces, es posible, y por otra parte, hay una ecuación que hay que hacerla correctamente. Uno no puede sacar el costo en relación solamente a lo que sale el guante de látex, Tiene que porque incluir, los costos en salud tienen que ver no solamente con el costo del producto en sí, sino que tienen que ver con que, digamos, hay que contabilizar cuánto me sale un día en terapia intensiva, cuánto me sale cancelar un quirófano, cuánto me sale perder el recurso humano que al Estado le costó tanto formar, porque los profesionales perdemos nuestras carreras, cuánto le sale al Estado subvencionar los broncodilatadores cuando hacemos asma por látex, o la EpiPen que sale 40.000 pesos una monodosis de adrenalina autoinyectable, que es la única droga que te salva de una anafilaxia. Entonces no es solamente el costo del guante. sí, pero vos me estás diciendo que tenemos que ser una sociedad muy desarrollada para comprender el costo de oportunidad.
Por último, Gabriela, agradeciéndote estos minutos, aquella persona que se quiera sumar a esta campaña donde están recolectando firmas justamente para que no pierdan estos proyectos Estado parlamentario, ¿dónde lo pueden hacer? En realidad estamos no recolectando firmas, sino que le estamos pidiendo a la gente que a través de las redes, que ahora lo más importante es video, 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 graben un videíto de 15 segundos, que lo suban a sus historias solicitándole al Senado de la Nación que trate el proyecto de ley para instituir la semana de concientización sobre alergia al látex en Argentina. Una sola cosa más. Este año el tema es el que yo te decía, sentís que te olvidaron abogando desde 1991. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, en los países centrales que ya se había resuelto el problema, como se empezó a comprar guantes y demás, ellos ven muy claramente una segunda epidemia de alergia al látex. En Argentina nosotros tomamos el lema y nos abocamos este año a un sector de la sociedad que sentimos que está muy olvidado, que son las juventudes, y por eso nosotros vamos a enfocar la campaña de este año a la salud sexual y reproductiva, y nos vamos a preguntar si efectivamente la salud sexual y reproductiva en nuestro país es para todos o no.